Conduciendo a casa, a casa en la que vivo desde hace 8 años. Día normal, viaje normal, hasta que estoy a unos 100 metros de la entrada para coches. Veo una pequeña casa que antes no estaba ahí, colocada tras unos árboles al final de la calle de mi casa. Cuando llego a casa le pregunto a mi esposa si había notado esa casa en el pasado. Nunca la había visto. No le doy mucha importancia. Cada vez que vuelvo del trabajo o salgo a trabajar, noto la casa abandonada, pensando en lo rara que es. Un par de semanas invito a unos vecinos para ver un partido de hockey. Mi vecino me pregunta si noté esa misma casa. Me río y le cuento que mi esposa y yo habíamos estado hablando de eso, y como parecía ser que nadie la recordaba. Mi vecino vive más cerca del misterio que nosotros, teniendo la parte trasera de esta totalmente a la vista. Nadie recuerda que antes estuviera ahí. Unos días más tarde mi vecino y yo agarramos unas linternas y vamos a inspeccionar el lugar. La maleza ocupa toda la entrada para coches y desaparece antes de conectar con la calle. Un crecimiento excesivo. Cuando nos acercamos vemos que es una casa de ladrillo, tiene un par de habitaciones, y uno de los lados está cubierto de hiedras, con las ventanas tapiadas. Esta cosa ha estado abandonada por un muy largo tiempo. Cuanto más la analizamos, más bizarra se vuelve. Nada parece encajar entre sí. Aunque luce como una casa normal de lejos, de cerca parece estar hecha de plástico barato. La puerta está varios centímetros por encima del suelo, las ventanas igualmente están apenas a unos 30 centímetros del piso. La puerta delantera está bloqueada y luce bastante dura, así que nos acercamos por una de las ventanas para mirar al interior. Lo que hay dentro es todavía más bizarro. Donde debería conectarse la chimenea del techo con el interior no hay nada, no hay chimenea. Donde debería estar la puerta frontal, hay una pared. Del mismo modo la puerta frontal está a varios centímetros por encima del suelo dentro de la propia casa. ¿Qué cojones? Nos acercamos a la ventana de una de las habitaciones, en su interior vemos que hay una silla de plástico para niños, sin patas, mirando a la puerta. Las paredes parecen de plástico, como de Lego. Hay una cama, pero deformada. No luce antigua o destrozada, solo mal. Las patas del marco se encuentran todas en ángulos diferentes. La frazada que cubre una mitad de la cama, teniendo la otra mitad en el suelo, ni siquiera tiene forma rectangular, pero está inmaculada. Y de nuevo, luce como plástico barato. Mi vecino y yo estamos confundidos. Intentamos abrir la ventana de este cuarto, pero no cede. Nos rendimos y volvemos a mi casa. Notamos que una pieza de la silla de plástico que vimos en la habitación está tirada entre la maleza. Cuando mi vecino intenta agarrar, se desintegra en sus manos. Cada vez que la toca, el plástico se deshace como papel húmedo. De vez seguimos hablando de esta casa. Les cuento algo que pasó hace un par de meses. Quiero recalcar que pueden buscar en Google pruebas de este incidente, aunque los artículos que he leído sanitizaron mucho lo que pasó, por eso en parte me puse a escribir esto. Yo, sudafricano de viaje a Botsuana. Mi hermana se va a casar con un guardabosques y planeamos este viaje para pasar tiempo con este tipo y conocernos mejor. Esto porque se supone que voy a ser el padrino en la boda, aunque apenas lo conozca. Tras un viaje putamente largo, llego. El primer día nos la pasamos bebiendo y conduciendo motocicletas todoterreno por ahí, pasándola bien en general. Al día siguiente el prometido de mi hermana propone que conduzcamos por las afueras del Okavango Delta en un intento por ver algo de fauna salvaje. Estoy de acuerdo. Conducimos un rato y logramos ver unas jirafas, leopardos, hipopótamos y algunas aves. Divertido, pero hace un puto calor de morirse. No vimos ningún elefante. Eventualmente regresamos al lugar en el que pasábamos la noche. Empezamos a cocinar y beber. El prometido de mi hermana, al que llamaré John, recibe una llamada cuando el sol se está poniendo. Me doy cuenta de que algo pasó por las expresiones que hace mientras le hablan por teléfono. Cuelga. Se le ve estresado toda la cena. Le pregunto qué pasó, pero dice que nada importante. Tras comer nos sentamos a beber un rato más. Empieza a divagar acerca de su jefe, el tipo que lo había llamado. Dice que encontraron un par de elefantes muertos, y su jefe quiere que él vaya a revisar.
John le respondió que era muy tarde para ir, así que iría por la mañana. Por eso se disculpa y me advierte que mañana estará trabajando. No hay problema. John, medio borracho, se siente muy mal, diciendo que se supone que estos días tendrían que ser para conectar conmigo, no para dejarme en un chalet pedorro solo y sin compañía todo el día. Un par de tragos más tarde propone que lo acompañe al trabajo mañana. Me rehúso educadamente porque la idea de inspeccionar elefantes muertos no me excita. John insiste, diciendo que irán en helicóptero, y que será mucho mejor que el calor que sufrimos el día de hoy. Termino aceptando. Al día siguiente tras el almuerzo nos dirigimos a un pequeño helipuerto. El helicóptero se ve desvencijado y choto, pero siento que quejarse sería de mala educación. Hay un montón de procedimientos antes de emprender el vuelo y terminamos saliendo al mediodía. Volamos por 1 hora más o menos, lo que nos permite cubrir mucho terreno rápidamente. Estamos yo, John, otro guardabosques, un tipo que asumí que era un guardabosques en entrenamiento y el piloto. John y el guardabosques tienen rifles con tranquilizadores listos en caso de que necesiten inspeccionar un elefante de cerca. Finalmente encontramos algo. Hay 3 elefantes tirados. Bajamos a unos metros del área. Hay un hedor horrible, moscas por todas partes. Los cuerpos están pudriéndose y medio devorados. Me parece extraño ver 3 elefantes muertos, pero más allá de eso nada particularmente choqueante. John y los demás discuten algo. La conversación parecía intensa. Intento unirme a la conversación para no parecer el autista silencioso del grupo, y digo: parece que unos cazadores les dispararon, ¿no? Me miran. Parecen molestos. Creo que estaban más molestos con John por haber traído a un normie que no tenía ni puta idea de lo que pasaba. John me responde que no parece obra de cazadores porque los animales aún tienen sus colmillos. No lo había pensado y ahora me siento como un idiota. Continuaron inspeccionando los cuerpos. Los 2 guardabosques se veían interesados en el más pequeño. Estaba tirado de lado, pero su cabeza apuntaba a un ángulo extraño, contra la tierra, como si hubiera intentando hundir la cabeza en el suelo. Finalmente uno de los guardabosques sugiere que investiguemos más a fondo a ver si encontramos más elefantes. Nos volvemos a subir al helicóptero y volamos por otra hora. Los guardabosques parecen inquietos, pero no encontramos nada. Cuando aterrizamos tienen otra conversación acerca de qué hacer a continuación. Yo me quedo sentado incómodo en el helicóptero, con los pies colgando. Tomamos un almuerzo y John me informa que haremos otra búsqueda antes de regresar ya que solo tienen combustible para otra hora aproximadamente. Como íbamos y veníamos con el helicóptero, estábamos a unos 45 minutos del helipuerto. Antes de terminar de comer, oigo al guardabosques decirle a John que el elefante más pequeño parecía tener el cuello roto. Suelto. ¿Cómo mierda puede ser? El tipo me echa una mirada y sigue con su comida. Cuando terminamos de comer volvemos al aire. Después de una media hora el piloto nos dice que tenemos que regresar, y se pone camino a casa, pero pasados unos 5 minutos el guardabosques en entrenamiento grita y apunta a un lugar. Tirados en el suelo cerca de un claro hay al menos una docena de elefantes muertos. El sol ya se está poniendo y las sombras de sus cadáveres se alargan prominentemente en la tierra. Aterrizamos cerca y nos dirigimos al sitio. El olor es aún peor que antes, y los cuerpos están en ruinas. No soy un gran amante de la naturaleza así que no sé exactamente cómo de mal se tratan los animales, aún así, pude determinar que estos cuerpos habían sido atacados por carroñeros. Tenían los estómagos abiertos y los intestinos se desparramaban por todas partes. Todos tenían colmillos. Le pregunté a John si era posible que alguien los hubiese matado porque sí, a lo que me responde que era muy improbable. Para una matanza de este estilo necesitaría un helicóptero disparado desde arriba, y cuando algo así pasa, como cuando son tranquilizados, forman círculos en torno a los más pequeños. Los cuerpos estaban dispersos por todas partes, separados por kilómetros, como si se hubiesen puesto a correr en pánico de lo que los cazaba. También señaló el estado de algunos cuerpos. Les faltaban los pies y las piernas, lo que solo podía explicarse con que algún animal se los hubiese devorado a lo largo de los días, pero no tenía sentido que los leones y las hienas se contentaran con las piernas dejando los órganos intactos. Tras inspeccionar un poco más terminamos rodeando el cuerpo de un elefante más pequeño, tal vez adolescente, al que le faltaba la cabeza. No me refiero a que la carne y la piel hubiesen sido aprovechadas por perros salvajes y aves, digo que la cabeza, el cuello y parte del hombro derecho no estaban, se los habían arrancado de cuajo.
Además, aun siendo este un cuerpo más pequeño, seguía debiendo pesar varias toneladas, con el doble de la altura de un humano. Me llegué a plantear si alguien le había metido dinamita en la boca mágicamente o algo. A este punto John y los guardabosques están insultando entre dientes y recalcando lo jodido que es esto, aunque creo que todos sabíamos que estaban utilizando la ira para enmascarar su confusión y preocupación crecientes. Después de que terminasen de desahogarse pregunto qué procede. Uno del equipo me dice que nos vamos ya, y que intentarán encontrar una explicación que ofrecerle al Departamento de Asuntos Ambientales. Mientras nos dirigimos al helicóptero, el guardabosques en entrenamiento pregunta, ¿y qué pasa con el agujero? John le pregunta a qué se refiere. Menciona que mientras volábamos aquí notó que había un agujero en una colina a la que comienza a guiarnos. En efecto, a un lado de esta colina hay un agujero, cavado en un ángulo de 15 a 20 grados hacia abajo. Esta mierda es masiva, es como el montículo de un topo, pero tan grande como un túnel subterráneo. Le pregunto a John qué mierda estamos viendo y si se trata de un fenómeno natural del que nunca oí hablar, pero solo susurra que no tiene ni idea. El piloto pregunta si nos vamos a meter. ¿Qué puta mierda de idea es esa? ¿Por qué carajo nos íbamos a meter ahí? Por suerte el otro guardabosques dice que está demasiado oscuro ya, así que toma un par de fotos y propone intentar resolver esto desde un lugar seguro. Como el equipo está tomando fotos y no hay prisa, el piloto y yo nos quedamos viendo los cadáveres. Aunque me estaba asqueando un poco, no dije nada. Eventualmente todos volvimos al helicóptero exceptuando a un guardabosques que montó un cadáver y está tomando fotos. Solo en ese momento me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. No había animales, solo moscas, lo cual me pareció extraño considerando la enorme cantidad de carne cruda presente. Mientras el guardabosques salta bajando del cadáver, acercándose a nosotros, oímos un ruido extraño desproporcionado. Era como algo arrastrándose por la arena. Inmediatamente asumo que uno de los elefantes sigue vivo y está intentando levantarse. De inmediato bajamos del helicóptero y caminamos hacia la zona de la que viene el ruido. No puedo ver nada porque la luz se está desvaneciendo rápido y el horizonte está moteado de carcasas gigantes de elefantes. Noto que John y los otros intentan escalar algunos de los cuerpos, así que me las arreglo para saltar encima de uno relativamente intacto. En lo que me monto al elefante, miro a las siluetas negras yacientes en el suelo contra el cielo del atardecer. Por un rato no distingo nada, hasta que de pronto capto movimiento. Al principio creo que es algo saliendo del agujero, como un gusano de Dune o algo así, cagándome vivo ante la visión, pero luego noto que se trata de uno de los elefantes intentando arrastrarse hacia el agujero. John y el otro guardabosques bajan de los elefantes y empiezan a moverse hacia el agujero. Los seguimos. No sé bien por qué, supongo que queríamos ver un elefante vivo después de este festival de bichos muertos. No pretenderé que tenía sentido, y no puedo hablar por los demás, pero sentía que si veíamos esta cosa de cerca, podríamos ganar algo de ventaja para entender lo que había sucedido. Terminamos rodeando un elefante de proporciones masivas, muerto, y miramos a la entrada del agujero. A esta hora la luz se estaba extinguiendo, y la mayoría de detalles relevantes se perdían en las sombras del túnel, pero juro por Dios que se veía lo suficiente para saber que no eran imaginaciones mías. En la entrada había alguien, una persona, agachada cual gorila. Tenía el cabello alargado y enmarañado, estaba totalmente desnudo, pero el problema era su tamaño. Esta persona estaba agachada encima del elefante. Su cuerpo, de hecho, estaba medio comprimido dentro de este túnel tamaño subterráneo. El cuerpo del elefante se veía como un braco de Weimar en comparación a este literal gigante. Sus proporciones estaban ultimadamente jodidas. Su torso estaba extendido como el de una araña, con brazos largos como camiones, retraídos para entrar en el túnel, terminando en lánguidos dedos con garras como agujas. Su mitad inferior tenía unas piernas lo suficientemente semejantes a extremidades humanas en apariencia, cada una era del tamaño de un hombre adulto, pero se veían tan deterioradas en comparación con el resto de su cuerpo que casi parecían apéndices vestigiales. Llegamos a verlo justo cuando estaba regresando al túnel. Lo que creímos que se trataba de un elefante arrastrándose hacia el túnel era en realidad un cuerpo siendo arrastrado hacia el interior de la tierra, agarrado por una de las patas. Nos quedamos parados con un terror abyecto, mientras esa cosa arrastraba al elefante como si de un saco de papas se tratase. No hicimos ni un solo ruido, pero en un punto giró la cabeza. No como si hubiese oído algo, sino como un animal salvaje revisando sus alrededores ocasionalmente.
Sus ojos se clavaron sobre nosotros de inmediato. El rostro de esta mierda estaba totalmente jodido. Tenía unos ojos blancos y lechosos, pero era evidente que podían ver. La nariz estaba volteada, como la de un murciélago, y su boca permanecía semiabierta mientras respiraba, revelando unos dientes semejantes a losas, como los que tienen los hipopótamos. Estaban torcidos y algunos se disparaban en ángulos extraños, pero todos se veían duros como el acero y de inmediato me pude imaginar cómo podrían penetrar y destrozar las patas y cabezas de los cuerpos que habíamos visto hasta ahora. La cosa más rara era la forma de su cabeza. Era como el cráneo de un feto, bulboso y desfigurado. También se doblaba más hacia un lado que hacia el otro, como el cuadro de la mujer en la película de It, pero mucho más ancho y alargado. Se veían las venas a través de su piel, y aunque sus hombros y espalda estaban cubiertos en tierra, se notaba blanco como el papel, casi translúcido. La piel alrededor de sus ojos estaba tan arrugada que casi actuaban como cejas, lo que le daba una mirada casi de sorpresa y confusión. Tras medio segundo de confusión, la cara de esta cosa se contorsiona en una mirada de rabia absoluta, soltando un rugido deplorable. Como el grito que una persona sorda intentaría producir, bajo y monótono pero lo suficientemente alto como para taparte los oídos instintivamente buscando evadir el ruido. Empezamos a correr al helicóptero, John grita algo, pero no puedo oírlo porque me zumban los oídos. Subimos al helicóptero cagados de miedo, me abrocho el cinturón y miro al agujero. Esta monstruosidad se propulsa con las garras fuera del túnel. Se mueve todo lo rápido que puede, pero es muy lento. Arrastra las piernas inútiles que tiene mientras clava las garras en la tierra para moverse entre los cuerpos de elefantes. Se mueve como lo haría alguien paralizado de la cintura para abajo. Nos quedamos petrificados mirando este horror mientras el piloto emprende el vuelo. Recuerdo verlo clavar las garras en el cuerpo de uno de los elefantes más grande para propulsarse hacia nosotros, y cómo este se arrastró hacia él. Ni siquiera todo el peso de un elefante era suficiente para utilizarlo como contrapeso. Cuando estuvo a punto de acercarse demasiado, el helicóptero tomó altura. Seguía bastante lejos, pero se acercó mucho más de lo que pensé que podría. Su cuerpo entero era probablemente más largo que dos autobuses puestos uno atrás de otro. Uno de los guardabosques disparó un tranquilizante contra eso, pero no vi si le atinó, aunque sería difícil fallar un tiro contra esa mierda. No nos quedamos a explorar más tiempo, el piloto se dirigió directamente al helipuerto más rápido de lo que pensé que se podía llegar. El resto de la noche es algo borrosa. No recuerdo mucho de las conversaciones que tuvimos tras aterrizar, pero no me sentía seguro de regresar al chalet. Sentía que esa cosa seguía por ahí arrastrándose hacia nosotros al amparo de la noche y que eventualmente atravesaría nuestro pequeño chalet de madera. Le dije a John que me iba esa misma noche y conduje por cerca de 6 horas antes de parar en un autoservicio y caer dormido en mi coche. Cuando desperté seguí conduciendo directo hasta llegar a mi casa. Me quedé parado en la ducha cerca de 1 hora, pensando. Eventualmente llamé a John y hablamos de lo que había sucedido. Aparentemente desplegaron un equipo enorme para inspeccionar el área, pero al llegar solo quedaban los cuerpos de 8 elefantes y el agujero había colapsado parcialmente. Durante las siguientes semanas John me comentó sobre los intentos de ubicar lo que sea que fuera lo que vimos, pero con el tiempo se rindieron y los demás guardabosques empezaron a especular que quizás nos habíamos tomado un par de copas de más y nos inventamos toda esta mierda, y se peleó con un par de personas por lo que vimos esa noche. Cadáveres de elefantes siguieron apareciendo cerca de hoyos como ese, pero nadie se atrevió a entrar a inspeccionarlos. Otra semana más tarde, John renunció y ahora trabaja de repartidor. Se preguntarán seguramente por qué no oyeron hablar de esto. Bueno, pueden encontrar un par de artículos hablando del asunto, pero estos atribuyen las muertes a algún tipo de virus que se esparció como una pandemia entre los animales. Notarán además que omiten el publicar fotografías de los cuerpos. Solo enseñan los cadáveres más intactos para que no te cuestiones cómo es que semejantes criaturas tan enormes puedan ser despedazadas miembro a miembro, y nunca enseñan los agujeros cavados en la tierra. Siendo yo conserje de un centro comercial local durante el día, nigromante por la noche. Estudio nigromancia en secreto por años. Mi trabajo consiste básicamente en conducir por Zamboni y limpiar inodoros en el centro comercial. En casa, leo grimorios de magia negra en formato PDF, posteo en X y practico las artes oscuras.
Un día encuentro un feto muerto en un baño del centro comercial. Sangre por todas partes. Parece que alguien no quería tener un bebé. Debe tener unos 4 o 5 meses. Limpio el baño. Coloco el feto muerto en una bolsa negra de plástico. Voy a casa. Practico un par de hechizos sobre el feto. Nada. Decido implantarle un alma perdida. De algún modo creé un imp. Es feo como la mierda, pero no me ataca. Tiene hambre. Lo encierro en el sótano. Las primeras noches se alimenta de ratas y ratones. Escondo Limp dentro de mi caja de herramientas metálica. Me consigo un trabajo a tiempo parcial como exterminador. Una compañera de trabajo menciona que tiene problemas de ratas en su ático. Voy a su casa, y dejo la caja de herramientas con el Limp hambriento abierta durante la noche. Problema de ratas solucionados. Meto a mi Limp en su cajita. Dejo la caja de herramientas en la parte trasera de mi camión. Me detengo para llenar el tanque en una estación de servicio. Entro y espero en la línea para pagar por el gas. Cuando regreso veo que alguien se robó mi caja. Mi cara cuando alguien secuestró a mi feto demoníaco resucitado que come ratas.